Michael Gerard Tyson, Nueva York, 30 de junio de 1966, conocido como Iron Mike, y Kid Dynamite, es un boxeador estadounidense considerado uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Reinó como campeón mundial indiscutible de peso pesado de 1987 a 1990. Ganó el título mundial de los pesos pesados en 2 ocasiones durante la década de los 80 y es el boxeador más joven en obtener un título mundial de esta categoría, al vencer a Trevor Berbick por el título de la WBC el 22 de noviembre de 1986, con solo 20 años, 4 meses y 22 días. Fue el primer peso pesado en poseer simultáneamente los títulos del WBA, WBC y FIB, y el único en unificarlos consecutivamente, hasta ser derrotado por James Buster Douglas en 1990, después de 9 defensas exitosas. En 1992, Tyson fue encarcelado por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. El 26 de marzo fue condenado a 10 años de prisión, 6 de los cuales serían en reclusión y 4 en libertad condicional. Fue liberado en marzo de 1995 por buena conducta y regresó al ring ese mismo año. En 1996, recuperó el título mundial, pero lo perdió ante Evander Holyfield meses después. En 1997, durante la revancha con Holyfield, Tyson mordió un trozo de la oreja de su oponente, tras ser advertido por el árbitro y reincidir en el intento, fue descalificado y suspendido por 12 meses. Continuó su carrera y, a los 35 años, luchó nuevamente por el título mundial ante Lennox Lewis, pero fue derrotado. Finalmente, se retiró 3 años después. En 2003, Tyson se declaró en bancarrota tras haber ganado aproximadamente $30 millones en algunas de sus peleas y alrededor de 300 millones a lo largo de su carrera. Mike Tyson fue conocido por su ferocidad e intimidación como boxeador, protagonizando numerosos altercados tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Apodado Iron y Kid Dynamite, al comienzo de su carrera, ha sido considerado uno de los mejores pesos pesados de la historia. La revista The Ring lo clasificó en el puesto número 16 en su lista de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos, y la ESPN lo posicionó como el número 1 en su lista de los mejores pegadores de la historia de los pesos pesados. Por su parte, Sky Sports lo catalogó como el boxeador más temido, y lo describió como quizá el más feroz luchador sobre un cuadrilátero de boxeo. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 2010 y en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo al año siguiente. Nació el 30 de junio de 1966 en el Cumberland Hospital, en el área de Fort Greene, en Brownsville, Brooklyn, Estados Unidos. Su partida de nacimiento indica que su padre biológico fue Purcell Tyson, aunque nunca lo conoció. Sin embargo, el hombre al que llamó padre fue Jimmy Kirkpatrick, quien rara vez visitaba a sus 3 hijos. Por esta razón, su madre, Lorna Mae Smith, tuvo que hacerse cargo de toda la familia, sus hijos Rodney, Nisi y Mike. Su primer vecindario fue Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, pero cuando Mike tenía 7 años, Lorna perdió su trabajo, y la familia fue desalojada. Se mudaron a Brownsville, pero sufrían desalojos frecuentes, llegando a vivir en edificios abandonados sin agua, calefacción ni electricidad. En la escuela pública, Mike era insultado por su peso, su ceseo y por estar siempre con su hermana, lo que lo llevó a dejar de asistir a clases a los 7 años. Poco después, desarrolló una afición por las palomas, algo común en la ciudad. A los 11 años, participaba en peleas callejeras con apuestas, ganando fama en Brooklyn. A los 13, ya había sido arrestado 38 veces. Como parte del sistema judicial, fue enviado a escuelas especiales, donde le administraron clorpromacina. En el centro de detención juvenil de Spofford, asistió a una charla de Muhammad Ali, pero después pasó por varios hogares de acogida. Antes de cumplir 13 años, fue arrestado en posesión de bienes robados y enviado a un reformatorio estatal, la Tyrone School for Boys. Tras golpear a otro interno, fue esposado y transferido a Elmwood, un centro penitenciario, donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional y campeón nacional aficionado. Stewart lo entrenó durante unos meses hasta que, en marzo de 1980, lo presentó al famoso entrenador Cas D'Amato, quien tenía un gimnasio en Catskill. Comenzó su carrera peleando en los llamados fumaderos, lugares llenos de humo de cigarrillos donde las peleas no estaban autorizadas. Su primer combate lo ganó en el tercer asalto en el Holyoke Boys Club en mayo de 1981.
Tras 10 combates, en mayo y junio de 1981 participó en las Olimpiadas Juveniles, ganando todos los torneos regionales. Se clasificó para luchar por el título nacional en Colorado, donde derrotó a todos sus rivales por nocaut en el primer asalto, incluyendo la final contra Joe Cortés, a quien noqueó en 8 segundos. Fue apodado The Tank debido a su peso de 91 kilogramos con solo 14 años. En noviembre de 1981, peleó contra Ernie Bennett, quien tenía 6 años más que él y estaba por disputar su último combate como aficionado antes de hacerse profesional. Bennett ganó el combate por decisión, infligiéndole a Mike su primera derrota. En 1982, defendió su título de las Olimpiadas Juveniles ante Kelton Brown, a quien venció en el primer asalto. Poco después, su madre falleció tras ser diagnosticada con cáncer terminal. Este evento lo llevó de nuevo a robar y atracar, pero la muerte de un amigo y las difíciles circunstancias de su madre lo motivaron a regresar junto a Caz D'Amato. Una niña de 11 años, pariente de Teddy Atlas, acusó a Mike de comportamiento sexual inapropiado, lo que llevó a Atlas a amenazarlo con una pistola calibre 38. Atlas disparó cerca de la oreja de Mike para intimidarlo, lo que provocó que D'Amato despidiera a Atlas y contratara a Kevin Rooney como entrenador. En diciembre de 1982, Mike sufrió su primera derrota en un torneo durante el campeonato aficionado estadounidense en Indianápolis. Perdió ante Al Evans, quien tenía 11 años más que él, tras ser derribado 3 veces, lo que llevó al árbitro a detener el combate. Sin embargo, ganó sus siguientes 6 peleas, lo que le permitió competir en los Guantes de Oro en marzo de 1983, donde obtuvo la medalla de plata tras perder por decisión ante Craig Payne. Antes de finalizar el año, fue descalificado ante Kimuelo Udem en Colorado Springs, pero ganó el torneo CONCACAF para menores de 19 años, un título que revalidó al año siguiente. Además, ganó el Ohio Fair National en agosto y posteriormente el Campeonato Nacional. Su debut profesional fue el 6 de marzo de 1985 en Albany, Nueva York, donde derrotó al puertorriqueño Héctor Mercedes en el primer asalto. Durante los años siguientes, además de estar bajo la guía de Caz D'Amato, sus representantes fueron Jimmy Jacobs y su socio Bill Catten. Desde su cuarto combate en Atlantic City, sus peleas comenzaron a ser retransmitidas por ESPN. Su novena pelea fue contra Danny Lone, también en Atlantic City. Lone había derrotado al excampeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Ion Tate, pero Mike lo venció en el primer asalto. Caz D'Amato enfermó de neumonía y no pudo asistir al combate contra Lone, ni al siguiente contra Robert Cowley. Poco después, viajó a Lassen para ver la pelea contra Sterling Benjamin, pero falleció 3 días después, el 4 de noviembre de 1985. En ese momento, Mike había disputado solo 11 combates como profesional. Algunos especularon que la muerte de D'Amato provocó en él un problema emocional que se iría agravando. Tyson apareció en la portada de Sports Illustrated y continuó peleando ese año, sumando 4 victorias más. 3 de esos combates terminaron en el primer asalto, y el restante en el segundo, ante el número 2 de Canadá, Conroy Nelson. El 11 de enero de 1986, Tyson se enfrentó a Dave Jaco, quien había vencido a Razor Radek, pero Jaco fue derrotado en el primer asalto. Tras vencer a Mike Jansen en 5 asaltos, el 16 de febrero Tyson se midió ante Jesse Ferguson en el Houston Fieldhouse en Troy, Nueva York. Tyson noqueó a Ferguson en el 5º asalto y, en el 6º, el árbitro detuvo la pelea tras repetidas advertencias y abrazos por parte de Ferguson. Originalmente, el combate fue registrado como una descalificación de Ferguson, pero tras las protestas del equipo de Tyson, quienes argumentaron que se afectaría su récord de knockouts, la decisión fue cambiada a knockout técnico, ya que ese hubiera sido el resultado más probable de haber continuado la pelea. Tras 2 victorias más, Tyson se enfrentó a Steve Sowski, quien nunca había sido noqueado. Ganó después de 3 asaltos, aunque varios golpes de su rival en una oreja, que se había cortado en un accidente doméstico, lo obligaron a ser ingresado por una infección aguda. Para su siguiente combate contra James Tillis, Tyson estaba en baja forma debido a su enfermedad y sus salidas nocturnas, pero logró ganar por decisión en 10 asaltos tras derribarlo en una ocasión. Ese mismo mes, Tyson se enfrentó a Mitch Green en su primer combate televisado bajo su nuevo contrato con HBO, ganando tras 10 asaltos. Green había ganado en 4 ocasiones el torneo Guantes de Oro y solo tenía una derrota profesional, ante Trevor Berbick, con el título de la USBA en juego.
Después de 2 peleas de 10 asaltos, sus representantes optaron por buscar rivales más accesibles. Antes de su combate contra Reggie Gross, Tyson sufrió de bronquitis, lo que casi lleva a la cancelación del evento. Aún así, ganó en el primer asalto, y sus siguientes 2 peleas terminaron en 1 y 2 asaltos, respectivamente. El 26 de julio, se enfrentó a Marvis Frazier, hijo del legendario Joe Frazier, y lo derrotó en un asalto. Su siguiente oponente fue José Ribalta, quien cayó en el segundo, octavo y 10º asalto, hasta que el árbitro detuvo la pelea. Tras su victoria ante Ribalta, las negociaciones para una pelea por el título comenzaron a tomar forma, programándose en Las Vegas. Antes de ese gran combate, Tyson se enfrentó a Alfonso Radcliffe, a quien venció en 2 asaltos. Sus oponentes habían sido cada vez más competitivos, preparando el camino para una oportunidad por el título mundial de los pesos pesados. El 22 de noviembre de 1986, Tyson peleó contra Trevor Berbick, campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Antes del combate, Tyson apareció en varios programas de televisión como Nightlife, The Joan Rivers Show y The Dick Cavett Show. Un día antes del combate, Tyson sufrió síntomas de gonorrea. Además, tuvo que pagar $10,000 por usar el mismo color de calzón que el campeón. Aún así, ganó el título al noquear a Berbick en el segundo asalto, convirtiéndose a los 20 años y 4 meses en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Floyd Patterson había sido el anterior campeón más joven, habiendo conseguido el título a los 21 años y 10 meses tras vencer a Archie Moore por el título que dejó vacante Rocky Marciano. Tyson, con una altura de 1.78 metros y un peso entre 97 y 120 kilogramos, era considerado pequeño para la categoría, pero su devastador poder de golpeo, excelente entrenamiento, gran velocidad de manos y estilo agresivo lo destacaban. En sus primeros 2 años como profesional, había ganado 28 combates, de los cuales 26 fueron por nocaut, incluyendo 15 en el primer asalto y 5 en el segundo. En 1987, Tyson siguió enfrentándose a los pesos pesados más destacados de la época y expresó su deseo de unificar todos los cinturones mundiales. Defendió su título contra James "Bone Crusher" Smith el 7 de marzo en Las Vegas, Nevada, ganando por decisión unánime y sumando el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo que poseía Smith. En mayo, derrotó a Pinklon Thomas por nocaut en el 6º asalto, defendiendo así sus 2 títulos. El 1 de agosto tenía programado un combate ante Tony Tucker, quien ostentaba el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. Tyson, conocido por su tendencia a la depresión, sintió tanto estrés antes del combate que consideró retirarse. Abandonó su concentración en Las Vegas un mes antes de la pelea, aumentando sus salidas nocturnas. Retomó los entrenamientos solo 2 semanas antes del combate, lo que afectó su preparación. Aún así, aunque Tucker aguantó toda la pelea, Tyson ganó por decisión unánime, convirtiéndose en el campeón mundial indiscutido de todos los pesos. Una vez con los 3 títulos, Tyson se enfrentó en octubre de ese año a Tyrell Biggs, campeón olímpico en 1984 en la categoría de peso superpesado, al que derrotó por nocaut técnico en 7 asaltos. El 22 de enero de 1988 peleó contra el veterano excampeón Larry Holmes, el último campeón unificado antes de Tyson, y lo venció por nocaut técnico en 4 asaltos. Holmes, quien nunca había sido noqueado en sus 75 combates previos, cayó ante la potencia de Tyson. En marzo, Tyson viajó a Tokio para enfrentar al retador Tony Tabbs en una pelea de promoción y marketing. El combate se llevó a cabo en el recién inaugurado Tokyo Dome, con capacidad para 65,000 personas. En solo 1 hora, se había vendido el 80% de las entradas. Se pensaba que Tabbs sería el rival más resistente para Tyson, pero este logró una victoria fácil por nocaut en 2 asaltos. Poco después, su representante Jimmy Jacobs falleció tras 9 años luchando contra la leucemia linfática crónica. El 27 de junio, Tyson se enfrentó a Michael Spinks, excampeón de la Federación Internacional de Boxeo. Muchos consideraban a Spinks como el legítimo campeón, debido a su título lineal y su victoria previa sobre Larry Holmes. Esta pelea marcó el punto más alto en la carrera de Tyson, ya que noqueó a Spinks en solo 92 segundos del primer asalto. Problemas personales y declive. Antes y después del combate contra Spinks, Tyson enfrentó numerosos problemas en su vida personal. Su esposa, Robin Givens, junto con su madre,
lo criticaban públicamente, lo que finalmente llevó a su divorcio. La prensa comenzó a atacarlo, mencionando altercados, peleas y frecuentes salidas nocturnas. Fue demandado por su exrepresentante Bill Catten y firmó un contrato promocional con Don King, con quien pasaba cada vez más tiempo. Este periodo marcó el inicio del declive de Tyson. Inicialmente, iba a pelear contra Frank Bruno en Londres, pero el combate fue pospuesto. Luego, tuvo una pelea callejera con Mitch Green, en la que se fracturó la mano. Poco después, estrelló su BMW contra un árbol, resultando con una contusión en el pecho y un trauma encefálico. Además, su entrenador Kevin Roney lo criticó públicamente, lo que llevó a Tyson a despedirlo. Tras meses de fiestas y excesos, Tyson subió de peso, alcanzando los 115 kilogramos. Tras varios problemas con Bill Catten, los nuevos representantes de Tyson fueron Rory Holloway y John Orne. En 1989, su entrenador era Aaron Snobel, quien se mantuvo en el cargo hasta el año siguiente. El 25 de febrero de 1989, Tyson se enfrentó a Frank Bruno, a quien venció por nocaut técnico en 5 asaltos. Ese mismo año se publicó una biografía no autorizada titulada Fair and Fair, The Inside Story of Mike Tyson, escrita por José Torres. Tyson alegó que el libro contenía mentiras y distorsiones sobre su vida. En su siguiente combate, el 21 de julio de 1989, Tyson derrotó a Carl Williams por nocaut técnico en el primer asalto. El 18 de noviembre debía enfrentarse a Razor Radek en Edmonton, pero el combate fue aplazado por una bronquitis tras un periodo de entrenamiento irregular. En 1990, Tyson había perdido la disciplina en sus entrenamientos, había aumentado de peso y su vida personal se deterioraba. El 11 de febrero, se enfrentó a James Buster Douglas en Tokio, con apuestas 42-1 a su favor. Para Douglas, este combate fue emocionalmente significativo debido a problemas personales recientes, incluyendo la muerte de su madre. Tyson no entrenó adecuadamente y llegó al combate pesando casi 100 kilogramos, su peso más alto hasta entonces. Aunque derribó a Douglas en el octavo asalto con un uppercut, el equipo de Tyson cuestionó la lentitud de la cuenta del árbitro, alegando que Douglas había estado en la lona por más de 10 segundos. A los 35 segundos del 10º asalto, Douglas noqueó a Tyson, quien no pudo levantarse antes de la cuenta completa. Este combate fue considerado como el acontecimiento del año por la revista The Ring y apareció en la portada de Sports Illustrated, siendo una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Don King intentó organizar una revancha inmediata, pero Evander Holyfield era el próximo retador obligatorio. Poco después de la derrota, la hermana de Tyson, Nisi, falleció de un ataque al corazón. Después de la derrota ante Douglas. Tras la derrota, Tyson contrató a Richie Giachetti como su nuevo entrenador y se preparó para su siguiente pelea, programada para el 16 de junio. Su oponente fue Henry Tillman, campeón olímpico en 1984, quien lo había vencido en el camino hacia los Juegos Olímpicos, precipitando el paso de Tyson al profesionalismo. A pesar de la expectación, Tyson ganó por nocaut en el primer asalto. Su siguiente pelea, programada inicialmente para el 22 de septiembre en Atlantic City, se retrasó al 8 de diciembre debido a un corte en el ojo de Tyson. En esa ocasión, se enfrentó a Alex Stewart, un exolímpico que solo había sido derrotado por Holyfield, y lo noqueó también en el primer asalto. Cuando Douglas perdió su título ante Holyfield, comenzaron los rumores de un combate entre Holyfield y Tyson. Como el contendiente número 1, Tyson se enfrentó al número 2, Donovan Razor Radek, el 18 de marzo de 1991 en Las Vegas. La pelea terminó de forma controvertida cuando el árbitro Richard Steele detuvo el combate en el séptimo asalto a favor de Tyson, alegando que Radek no se estaba defendiendo. Esta decisión enfureció al público, y Steele tuvo que ser escoltado fuera del ring. Una revancha se llevó a cabo el 28 de junio, con Radek pesando 4.5 kilogramos más que en su combate anterior, mientras que Tyson redujo su peso en medio kilo tras haber perdido 16 kilogramos en el último mes. Tyson ganó por decisión unánime tras 12 asaltos. Tras esta victoria, se ordenó un combate entre Tyson y Holyfield para finales de 1991, pero nunca se realizó debido a la detención de Tyson por violación. Acusación y condena por violación. Según el testimonio presentado ante el juez, los hechos ocurrieron la noche del 19 de julio de 1991 en la suite 606 del Hotel Canterbury de Indianápolis.
Tyson tuvo una cita con Desiree Washington, una concursante de 18 años en el certamen Miss América Negra. El 26 de marzo de 1992, la jueza Patricia Gifford sentenció a Tyson a 6 años de prisión y una multa de $30,000 a favor de la víctima. Sin embargo, fue liberado después de 3 años y 8 meses por buen comportamiento. Durante su tiempo en prisión, estuvo internado en el Indiana Youth Center, una prisión de seguridad media alta. En octubre de 1992, su padre biológico falleció, pero Tyson no pudo asistir al funeral debido a su encarcelamiento. En 1993 comenzaron a aparecer artículos y programas televisivos en los que se dudaba del testimonio de Desiree, incluidos testimonios de miembros del jurado. Uno de ellos, Wayne Walker, afirmaba que Desiree también le había dicho a su padre que había sido violada por él en 1989. En esa época se hizo público el interés de Desiree y su padre para vender la historia y sus derechos para un libro y una película. A pesar de estos nuevos datos, el Tribunal Supremo de Indiana rechazó su apelación. Al entrar en prisión pesaba 123 kilogramos y 6 meses después bajó hasta los 98 kilogramos, época en la que además se convirtió al Islam. En junio de 1994 se presentó a una audiencia de cara a evaluar una posible reducción de condena. Mike afirmó que no había cometido ningún delito, pero volvieron a ingresarlo. Tras volver de la cárcel, peleó contra Peter McNeely en agosto de 1995. Mike tumbó a su rival en 2 ocasiones, pero el entrenador de este entró en el cuadrilátero para parar el combate y fueron descalificados. Poco después se programó la pelea ante Buster Macyes Jr. para ser televisado en Fox, a la vez que el tercer combate entre Riddick Bowe y Evander Holyfield, pero Mike se fracturó el pulgar derecho y la pelea se pospuso hasta final de año. Buster solo duró 3 asaltos y el combate tuvo un 29% de cuota de pantalla para Fox, el más alto de su historia. Lennox Lewis había perdido el título del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, contra Oliver Mezcal, y este a su vez ante Frank Bruno, al que Mike ya había ganado en 1989. El combate ante Bruno fue corto, ya que venció por nocaut técnico en 3 asaltos. Con el cinturón del WBC en su poder quería una nueva unificación, por ello, en vez de defender el título ante Lennox Lewis, se decantó por pelear contra el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, WBA, Bruce Seldon. El combate se celebró el 7 de septiembre de 1996 y Seldon solo duró un asalto. En los 8 asaltos que había disputado desde que salió de la cárcel, Mike había ganado $80 millones, pero tras el combate volvió a caer en el consumo de cocaína. Lewis interpuso una demanda judicial porque Mike no había aceptado defender el título ante él y el WBC le retiró el cinturón. Poco más tarde Lewis lo obtuvo tras ganar en la revancha a Oliver Mezcal. Solo con el título de la Asociación Mundial de Boxeo se enfrentó ante Evander Holyfield. El evento multimillonario se produjo el 9 de noviembre de ese 1996, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con el nombre Finally. Tyson perdió por nocaut técnico en 11 asaltos después de que el árbitro, Mitch Halpern, parase el combate. Tyson también perdía a los puntos. Con esta victoria, Holyfield hizo historia, al ser la segunda persona en la historia en ganar el cinturón de campeón mundial de los pesos pesados en 3 ocasiones. Al final del combate, los técnicos de Tyson reclamaron que su protegido había recibido numerosos cabezazos de Holyfield que habían sido pasados por alto por el árbitro. Se acordó una revancha en el mismo escenario el 3 de mayo del año siguiente, pero se pospuso hasta el 28 de junio. Para este combate Tyson cambió a su entrenador Hybrid por Richie Giachetti. En un principio el árbitro asignado fue otra vez Halpern, pero el equipo de Tyson protestó y se eligió a Miss Lane. La pelea se tituló The Sound and the Fury, y recibió más atención que la anterior. Mike recibió $30 millones, Holyfield, 35, récord de dinero pagado a un profesional del boxeo hasta el 2007, cuando Oscar de la Hoya peleó ante Floyd Mayweather Jr. El combate también batió el récord de pago por visión, ya que la pelea fue comprada por 1.99 millones de personas, aunque el 5 de mayo fue batido otra vez por la pelea entre De la Hoya y Mayweather. La revancha fue calificada como una de las peleas más extrañas de la historia del pugilismo. Al comienzo, Holyfield fue sancionado por constantes cabezazos a Mike, y este, enfurecido, fue descalificado en el tercer asalto por morder ambas orejas a Holyfield. El combate se había detenido en una ocasión para atender la herida de Holyfield,
que además le había restado puntos a Mike, pero en la reanudación, los constantes intentos de este por morder de nuevo la oreja de su rival finalizaron la revancha. Entre el anuncio de la decisión de los jueces y el final del combate, se generó una pelea con mucha gente involucrada dentro del cuadrilátero. Después del combate, un trozo de oreja de Holyfield fue encontrado en el ring, pero no se le pudo coser. Después del incidente, a Tyson se le restaron $3 millones del total pactado y 2 días después se disculpó ante Holyfield. Tyson fue condenado por todos los medios de comunicación, aunque tuvo algún defensor, como la novelista y comentadora Catherine Dunn, quien escribió en una columna acerca de la poca deportividad que había demostrado Holyfield en el combate, además de criticar a los medios por no ser imparciales. El 9 de julio de 1997, la licencia de boxeo de Tyson fue revocada en el estado de Nevada por voto unánime y fue sancionado a pagar $3 millones por el mordisco. El 18 de octubre de 1998, la comisión volvió a votar por devolver la licencia a Tyson, y el resultado fue favorable por 4-1. En 2004, Holyfield declararía que había perdonado a Tyson. En octubre de 1997, la demanda presentada por Mitch Green por su pelea callejera obligó a Tyson a pagarle $45,000, aunque el jurado había determinado que Green había provocado la pelea. A pesar de haber ganado entre 1995 y 1997 cerca de $114 millones, Tyson se había gastado casi todo y tenía deudas fiscales por valor de $10 millones. Poco después tuvo un accidente en moto, se rompió una costilla, un hombro y se perforó un pulmón. A finales de diciembre, firmó un contrato con la WWF para ser el árbitro de WrestleMania 14, recibiendo Don King $300,000 por ceder su imagen a la compañía. Tyson no estuvo de acuerdo y contrató a Jeff Wald para revisar sus cuentas, lo que desembocó en la creación de Mike Tyson Enterprises y la destitución de sus representantes Rory Holloway y John Orne. Sus nuevos representantes fueron Jeff Wald, Irving Asaf y Sally Finkel, que se repartían el 20% de las ganancias del boxeador. También demandó a Don King por valor de $100 millones debido a que éste había obtenido dinero de las bolsas de los combates, había cargado gastos propios a Mike y había inflado facturas para su beneficio. Para realizar estas demandas, vendió 62 de sus vehículos por $3 millones, firmó un contrato con la WWF por $6 millones y el 35% del pay-per-view, pero a la vez tuvo que hacerse cargo de varias denuncias en su contra. A finales de 1998, le fue devuelta la licencia para boxear, pero tenía una deuda con Hacienda de $13 millones. En enero de 1999, volvió a pelear ante el sudafricano Francois Botha, en lo que fue un combate conflictivo. Botha controló el comienzo de la pelea, pero en el momento en que la campana anunciaba el final del primer asalto, soltó un golpe fuera de tiempo que llevó a los dos boxeadores a enzarzarse fuera del tiempo estipulado. Una vez pasado este problema, Botha siguió controlando el combate y ganaba a los puntos, cuando en el quinto asalto comenzó a provocar a Mike, quien, enfurecido, lo noqueó. El 6 de febrero de 1999, Tyson volvió a tener problemas con la justicia, fue sentenciado a 2 años de prisión, a una multa de $5,000, a 2 años de libertad condicional y a realizar 2,000 horas de servicios comunitarios por golpear a 2 motoristas después de un accidente de tráfico el 31 de agosto de 1998. Tras su liberación, peleó ante Orlin Norris el 23 de octubre de 1999. En otro controvertido combate, noqueó a Norris cuando había sonado la campana que ponía fin al primer asalto. Norris declaró que se había lesionado la rodilla en la caída y que no podía continuar, por lo que se dio por terminada la pelea y el combate se anuló. Hubo abucheos de los aficionados, por lo que los representantes de Mike quisieron alejarlo de Las Vegas durante un tiempo. En el año 2000, peleó en el Manchester Evening News Arena, Inglaterra, ante Julius Francis, el campeón británico. La pelea terminó en el segundo asalto con victoria para Mike por nocaut. Peleó también en las Islas Británicas en junio de ese año, en Glasgow, ante Lou Silverici. Ganó el combate en el primer asalto, pero Mike continuó pegando a Silverici después de que el árbitro parase la pelea y los boxeadores tuvieron que ser separados. Durante dicha separación golpeó al árbitro y fue multado con $187,500. Tras el combate regresó a Londres y tuvo un altercado con Frank Warren. En octubre tuvo su última pelea del año ante Andrzej Golota, y una vez más fue noticia, después de ganar el combate por la negativa de Golota de salir a pelear tras el tercer asalto.
Golota alegó mareos producidos por una conmoción cerebral y una fractura en el pómulo izquierdo. Después se rumoreó que Mike podría retirarse tras declarar, es probable que se tome un tiempo de descanso para estar con su familia. Pero el resultado final de la pelea anterior fue nulo, después de negarse Tyson a pasar el test de dopaje anterior al combate y dar positivo por marihuana en el test de orina posterior a la pelea. Mike proporcionaba la orina de otras personas en los controles antidopaje, por lo que nunca se le habían detectado drogas. Fue suspendido con 90 días y recibió una multa de $5,000 y la donación de $200,000 a una entidad benéfica. A pesar de ganar $65,7 millones en 2000, los problemas económicos aumentaron. Camille, la mujer de Kaz D'Amato, murió en junio de 2001, lo que aumentó la depresión de Mike y su consumo de drogas. Mientras se preparaba para su siguiente combate, en 2001, volvió a ser acusado de violación. Poco más tarde la policía realizó una redada en su domicilio, ya que habían recibido la noticia de que había raptado a una mujer. Tiempo después, Mike acusó a Floyd Mayweather de haber llamado a la policía por problemas entre ambos. Su siguiente combate fue ante Brian Nielsen en Copenhague, al que ganó en 7 asaltos por nocaut técnico, a pesar de presentarse con 108 kilogramos de peso. En esta pelea se lo vio aún más lento, tras el combate solo declaró, amo a mi mujer y a mi familia. Sin embargo, en 2003 se divorciaron debido a constantes infidelidades. Su última oportunidad de ganar el título mundial de los pesos pesados se produjo el 8 de junio de 2002 ante el británico Lennox Lewis, quien había sido el campeón de los pesos pesados de varias asociaciones durante los 3 años anteriores. En ese momento, Lewis poseía los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo. Lewis y Tyson se conocían, ya que coincidieron como boxeadores aficionados prometedores, haciendo guantes para entrenar en una reunión realizada por Kaz D'Amato en 1984. El combate estaba previsto para abril, y como es habitual, en las declaraciones anteriores al combate hubo altercados. Tyson llegó a decir a Lewis, quiero tu corazón, quiero comerme a tus niños. El 22 de enero de 2002, en una rueda de prensa en Nueva York, los dos, junto con sus guardaespaldas, se enfrentaron en una pelea, lo que provocó que la Comisión Pugilística de Nevada decidiera retirar la licencia de Mike. Por esta razón, la pelea se retrasó hasta junio, celebrándose en el Pyramid Arena de Memphis. Lewis dominó el combate y finalizó con victoria por nocaut en el 8º asalto. En las declaraciones posteriores, Mike fue magnánimo, declarando que había ganado el mejor. Fue el evento más vendido en la historia del pay-per-view, generando $106.9 millones. En el contrato de la pelea había una cláusula que contemplaba un nuevo combate entre ambos, pero Mike no quiso volver a pelear ante Lewis. Su siguiente combate se realizó el 22 de febrero de 2003 ante Clifford Etienne, al que ganó en 49 segundos en Memphis. Antes de la pelea, hubo numerosos rumores sobre el mal estado de forma de Mike y sobre su nuevo tatuaje facial. Retirada. En junio de 2003, fue acusado por delito de asalto, acoso y conducta desordenada tras protagonizar un altercado con 2 hombres en un hotel de Brooklyn. En agosto, después de multitud de luchas financieras, anunció su bancarrota por una mala administración, tras haber gastado cerca de $300 millones ganados en sus combates. Debía unos $27 millones, 17 de ellos en concepto de impuestos, por lo que perdió su casa. Ese año, la revista The Ring lo colocó como el número 16 en la lista de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos, justo por detrás de Sonny Liston. Negoció un contrato con la empresa K1, por lo que acudió a varios eventos de artes marciales organizados por esta. El 30 de julio de 2004, en un intento de reconducir su carrera como boxeador y debido a las grandes deudas que acumulaba, se enfrentó al británico Danny Williams. Dominó los primeros asaltos, pero en el cuarto perdió por nocaut. Tras la pelea, se reveló que estaba lesionado de la pierna y que en el primer asalto se desgarró un ligamento de su otra rodilla, de la cual tuvo que ser intervenido días más tarde. Su entrenador, Sally Finkel, declaró que Tyson era incapaz de pelear después de dicha lesión. En el juicio contra Don King, solo pudo obtener $14 millones, que fueron destinados a pagar a su exmujer. El 11 de junio de 2005, perdió su última pelea ante el irlandés Kevin McBride, estando en un mal estado de forma y dando en la báscula 105 kilogramos.
Tras perder 3 veces en sus últimos 4 combates, anunció su retirada de los cuadriláteros tras 20 años en activo. Mike declaró: "No puedo seguir con esto. No puedo seguir mintiéndome. No voy a seguir arruinando este deporte. Es simplemente mi final. Se terminó". Tras su último combate, comenzó a viajar por toda Europa a bordo del barco de su amigo Jeff Grene, parando en países como Rusia, donde visitó Chechenia. Como curiosidad, a comienzos de 2006, el portero de los Ottawa Senators, Ray Emery, se colocó una foto de Tyson en su máscara, la cual sacó en un partido antes de que la dirección del equipo le dijera que no era adecuado debido a la reputación del boxeador. En agosto realizó una exhibición en Las Vegas, y poco después comenzó una gira de combates de exhibición. El 29 de diciembre de 2006, fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por conducir bajo la influencia de drogas, además de posesión de estas. Según la declaración de la policía del condado de Maricopa, en la Corte Superior, admitió que tomaba drogas, que era un adicto y que tenía un problema. El 22 de enero de 2007, en la Corte Superior del condado de Maricopa, se declaró culpable de un delito grave por posesión de drogas y de 2 delitos menores por conducción bajo sus influencias. El 8 de febrero formó parte de un programa de tratamiento de varias adicciones mientras esperaba los cargos por su delito. En mayo de 2007, se rumoreó que podría ser el asistente técnico del boxeador ruso Sultan Ibrahimov en el combate que se disputaba por el título mundial de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, frente al estadounidense Shannon Briggs. El 24 de septiembre de 2007, fue declarado culpable por los cargos de posesión de narcóticos y conducción bajo la influencia de drogas. En noviembre realizó la condena que consistió en 24 horas de cárcel, 360 horas de servicios comunitarios y 3 años de libertad condicional. Estuvo en varios centros de rehabilitación durante toda la década, como The Meadows, Premises o Wonderland. El 20 de enero de 2008, se anunció en la prensa mundial que viajaría a Sudáfrica debido a un homenaje que los políticos y los negociantes querían brindarle al excampeón mundial, aunque el viaje estuvo envuelto en polémica por su pasado criminal. Poco antes de comenzar el evento, los organizadores del banquete de caridad que iba a celebrarse anunciaron que uno de los políticos más populares de Sudáfrica, que iba a encabezar el homenaje, Jacob Zuma, no podría asistir por un compromiso urgente con su partido, lo que generó polémica. En 2009, participó en The Oprah Winfrey Show, y tras el éxito obtenido, lo volvieron a llamar para juntarlo con Evander Holyfield y que hicieran las paces. En noviembre de ese año, la policía lo detuvo y lo puso en libertad tras tomarle declaración después de agredir a un fotógrafo en el aeropuerto de Los Ángeles cuando iba con su esposa y su hijo de 10 meses. Debido a sus problemas económicos, a comienzos de 2010 se rumoreó que podría volver a pelear, pero en una entrevista realizada en julio a Details admitió que no tenía ninguna intención de volver. Sin embargo, comenzó a viajar por Europa dando charlas y realizando encuentros, e incluso participó en Bailando con Lestel, la versión italiana de Bailando con las Estrellas. En julio apareció en el Festival de Cine de Kazajistán y realizó un viaje a la Meca, ya que se había convertido al Islam durante su estancia en la cárcel, llamándose desde ese momento Malik Abdul Aziz. A finales de año se anunció que iba a ser incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en junio de 2011, junto a Julio César Chávez y Rocky Marciano. En abril de 2012 debutó en Las Vegas con el monólogo de su vida, siendo Randy Johnson el director y la mujer de Mike la guionista. Tras viajar a Europa, presentó otro monólogo con la dirección de Spike Lee, con el cual estuvo de gira por Estados Unidos todo 2013. El monólogo recibió el nombre Undisputed Truth, la verdad indiscutible, y siguió realizándolo por numerosos países en los siguientes años. En 2012, junto a su mujer, Mike Tyson Cares, fundó una organización benéfica para ayudar a los niños de hogares desestructurados. El 23 de agosto de 2013 debutó como promotor de boxeo con su empresa Iron Mike Productions en la ciudad de Verona, Nueva York, Estados Unidos. En 2015 anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump. A comienzos de 2018, anunció su intención de producir marihuana en las 16 hectáreas de su rancho, debido a que en California se legalizó su consumo para mayores de 21 años desde 2016. El 28 de noviembre de 2020, se enfrentó en una pelea de exhibición de 8 asaltos de 2 minutos contra el excampeón del mundo Roy Jones Jr. El combate fue pactado de antemano como un empate, aunque al final se declaró nulo. Tyson se embolsó $10 millones, mientras que Roy ganó $1 millón.
Jake Paul. En marzo de 2024, se anunció que Tyson regresaría al ring contra Jake Paul en una pelea de peso pesado el 20 de julio de 2024 en el estadio AT&T de Arlington, Texas. El 29 de abril de 2024, se anunció que la pelea sería sancionada como una pelea de boxeo profesional por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, TDLR. El 26 de mayo de 2024, Tyson sufrió un brote de úlcera a bordo de un avión. El 31 de mayo de 2024, se anunció que la pelea se posponía por recomendación médica del doctor de Tyson debido a este brote de úlcera. El 7 de junio de 2024, se anunció que la pelea se llevará a cabo en la misma arena el 15 de noviembre de 2024. Vida personal. Matrimonios y hijos. Puertas de la mansión de Tyson en Southington, Ohio. Ha estado casado en 3 ocasiones y ha tenido 6 hijos con varias mujeres. Algunas de sus primeras relaciones fueron con Naomi Campbell y Suzette Charles. Su primer matrimonio fue con la actriz Robin Givens, a la que conoció en Head of the Class en febrero de 1988. Hubo varios problemas en la relación, con alegaciones de infidelidad, violencia, abuso e inestabilidad mental. En una entrevista concedida a Barbara Walters, Givens declaró en septiembre de 1988 que la vida con Tyson era una tortura, un infierno y lo peor que hubiera imaginado nunca. También declaró en televisión nacional que Tyson era maníaco depresivo, y un mes más tarde anunció que había pedido el divorcio. La pareja no tuvo descendencia. Su primer hijo habría sido con Natalie Fears en 1990, de Amato Tyson, aunque tiempo después se demostró que no era suyo. Su hija mayor es Mickey Lorna Tyson, quien fue varias veces a visitarlo a la cárcel. Su segundo matrimonio fue con Monica Turner. Se conocieron antes de que Mickey entrara en prisión y se casaron el 19 de abril de 1997. El matrimonio se separó el 14 de enero de 2003, después de que Turner denunciara infidelidades desde enero de 2002. La pareja tuvo 2 hijos, Rane, que nació el 14 de febrero de 1996, y Amir, que nació el 5 de agosto de 1997, aunque Tyson considera a la hija mayor de Turner, Jenna, como propia. También tuvo 2 hijos con Shelley, una stripper de Phoenix, Miguel y Exedes. Exedes falleció el 26 de mayo de 2009 a la edad de 4 años, tras asfixiarse por accidente con un cable en su residencia. El coste de las facturas médicas y el funeral ascendió a $200,000, recaudados gracias a donaciones, ya que Mickey estaba en bancarrota. 10 días después del fallecimiento de Exedes, Mickey volvió a casarse por tercera ocasión con su novia Lecky Spicer, el 6 de junio de 2009, en una ceremonia pequeña y privada en la capilla La Bella, en el Hotel Casino Hilton, en Las Vegas. Con ella tiene 2 hijos, Milan, nacida el 24 de diciembre de 2008, y Merakou, nacido el 25 de agosto de 2011. El 29 de diciembre de 2006, Tyson fue arrestado en Scottsdale, Arizona, bajo sospecha de DUI y delito grave de posesión de drogas. Casi choca contra una camioneta de la policía poco después de salir de un club nocturno. Según una declaración policial de causa probable, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Tyson admitió haber consumido drogas hoy y afirmó que es un adicto y que tiene un problema. Tyson se declaró inocente el 22 de enero de 2007, en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, de delitos graves de posesión de drogas y posesión de parafernalia, y 2 delitos menores de conducir bajo la influencia de drogas. El 8 de febrero ingresó en un programa de tratamiento hospitalario por varias adicciones, mientras esperaba el juicio por cargos de drogas. El 24 de septiembre de 2007, Tyson se declaró culpable de posesión de cocaína y conducir bajo los efectos del alcohol. Fue declarado culpable de estos cargos en noviembre de 2007 y sentenciado a 24 horas de cárcel. Después de su liberación, se le ordenó cumplir 3 años de libertad condicional y completar 360 horas de servicio comunitario. Los fiscales habían solicitado una sentencia de cárcel de 1 año, pero el juez elogió a Tyson por buscar ayuda con sus problemas con las drogas. El 11 de noviembre de 2009, Tyson fue arrestado después de tener una pelea en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con un fotógrafo. No se presentaron cargos. En septiembre de 2011, Tyson concedió una entrevista en la que hizo comentarios sobre la exgobernadora de Alaska Sarah Palin, incluidas descripciones crudas y violentas del sexo interracial. Estos comentarios fueron reimpresos en el sitio web de The Daily Caller.
La periodista Greta Van Susteren criticó a Tyson y The Daily Caller por los comentarios, que describió como obscenidad y violencia contra las mujeres. El 20 de abril de 2022, en un vuelo de JetBlue de San Francisco a Florida, Tyson golpeó repetidamente a un pasajero que lo estaba acosando, incluso arrojándole agua, y no enfrentó cargos penales. En 2023, una mujer anónima presentó una demanda de $5 millones contra Tyson, acusándolo de violarla en su limusina a principios de los años 90. Acusó a Tyson de besarla varias veces antes de quitarle los pantalones y violarla, a pesar de decirle repetidamente que se detuviera. La mujer afirma haber experimentado culpabilidad, pérdida de autoestima, vergüenza, tristeza, ira, depresión, ansiedad, tendencias violentas, adicción a las drogas y al alcohol y confusión, así como incapacidad para mantener o desarrollar relaciones sanas con hombres u otras personas en general. En noviembre de 2023, Tyson se encontró en medio de críticas y rumores sobre su supuesta donación a las Fuerzas de Defensa de Israel, después de que fuera fotografiado asistiendo a un evento el 13 de noviembre patrocinado por amigos de la CFDI-FIFA para recaudar fondos para la guerra entre Israel y Hamás, lo cual parecía chocar con sus declaraciones anteriores sobre los palestinos. Esto provocó una reacción violenta en las redes sociales, lo que llevó a Tyson a publicar la siguiente declaración en Instagram. Quiero aclarar la descripción reciente de un evento al que asistí, escribió el jueves. Un amigo me invitó a una velada informal, no estaba al tanto de la recaudación de fondos organizada y no hice ninguna donación ni yo ni en mi nombre. Como musulmán y humano, apoyo la paz. Mis oraciones han estado y continúan estando con mis hermanos y hermanas.